Y nada, también le damos gracias, saludos, abrazos, por si alguien se conecta ahí por YouTube y viese este vídeo, ¿no? Pues bueno, también lo bendecimos, lo abrazamos, le damos gracias por estar ahí. Y quería decir algo, ¿no? Importante, que podíamos establecerlo como una base, ¿no? Porque a veces decimos cosas como, Señor, entramos en tu presencia, ¿no? Entramos en tu presencia al empezar una reunión. Pero eso es un error, porque si entramos en su presencia al comenzar la reunión, cuando terminamos, debemos de salir de su presencia, ¿no? Entramos en tu presencia, ¿vale? Terminamos la reunión, salimos de su presencia al finalizar, ¿no? Pero eso está mal, porque nosotros nunca salimos o entramos de su presencia, porque Él está en nosotros. Así que no entramos ni salimos de su presencia. Él está en nosotros. Cristo está en nosotros. Igual también cuando decimos, Señor, te damos la bienvenida, como si yo fuese el anfitrión de esta sala, de esta reunión, y Él viniese aquí, Señor, te doy la bienvenida. No, 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 porque Él ya está aquí. Él ya está aquí, Él no está yendo y viniendo, no se va y viene. Y, y entonces Él ya estaba aquí, Él es quien nos convoca cada día, y pone en nosotros ese sentir, ¿no? De querer conocerlo a Él cada día más. Y hermanos, entonces, eh, estableciendo esto, hoy nos presentamos aquí ante Él con corazón humilde, totalmente dispuestos, totalmente expectantes, rendidos, pequeños, humildes, humillados por la obra de Cristo. ¿Y para qué? Para estar en condiciones, ¿no? Como buena tierra, para recibir la palabra como una semilla. Una semilla que si encuentra buena tierra en nosotros, esa semilla va a morir, va a crecer y va a dar fruto, un fruto de vida. Y porque Cristo es la vida, Cristo es la vida. Y ese fruto en algunos antes, en otros después, pero ese fruto va a ser dado con toda esa vida de Cristo, con todas sus características y con toda la sustancia de Dios. Algún día vamos a dar fruto totalmente, vamos a dar a Cristo. Entonces estamos aquí en este lugar y hoy no vamos a recibir un mensaje, una enseñanza, sino, sino que estamos aquí para conocer a una persona, a conocer a una persona. Y esa persona es Cristo. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No es lo mismo recibir un mensaje que diga uno, ay, me bendijo, me hizo bien, qué buen mensaje, qué buena enseñanza, pero es totalmente diferente. Porque estamos conociendo a Cristo, lo estamos conociendo a Él. Así que yo creo que Dios nos está llevando a su terreno, a nosotros que somos la iglesia, ¿no? Para que conozcamos el verdadero evangelio. Y eso tiene implicaciones. Porque hoy en día se comparte un evangelio, llamémoslo adulterado, adulterado. El verdadero evangelio, comparado con lo que estamos acostumbrados a oír o ver, no tiene nada que ver, nada que ver con la verdad, no tiene nada que ver. Primero porque el verdadero evangelio es una persona. Esta persona es Cristo. Y Cristo es la buena noticia para nuestras vidas. Pero los apóstoles no presentaron en ningún momento a un Cristo mágico y que iba haciendo milagros por un lado y por otro. Los apóstoles no presentaron eso, sino un Cristo sufriente, a un Cristo crucificado, a un Cristo crucificado, muriendo por amor, muriendo por la gloria del Padre y para vernos a nosotros redimidos en Él, en Él. Así que esta nueva generación corre un gran peligro, hermanos, porque no está viendo aquello que Pablo decía,
¿no? En Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 2 que dice Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 2. El Evangelio es Cristo. ¿Y en qué condición? Crucificado, crucificado. Gálatas 6, versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestra bandera, nuestro estandarte es la cruz de Cristo, ¿no? Si nosotros tomamos a una persona y le decimos, Cristo va a mejorar tu vida, estamos presentando un evangelio diferente, otro evangelio, ese Cristo. ¿Y por qué? Porque si tomamos los evangelios, tomamos todas las cartas apostólicas y vemos que el evangelio de ninguna manera de ninguna manera mejoró la vida de los discípulos o los apóstoles. ¿Por qué? Van a decir, sí, 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 mejoró. No, no, perdieron todo. Pasaron todo tipo de penurias, azotados, aserrados, perseguidos, dejaron a sus familias, tenían peligros en caminos, peligros en mares, peligros de falsos hermanos, ¿no? Hermana Luz, bendiciones. Peligro de falsos hermanos. De ninguna manera el Evangelio vino a mejorar nuestra vida, sino que vino a darnos vida eterna, una vida que el mundo no conoce, una vida que es completa en Dios y que no busca la resolución de problemas temporales de esta vida, porque Dios proveyó para nosotros una solución mejor para todos estos, para todos nosotros que estamos en Él. Entonces, de verdad que Dios nos permita avanzar en esto, nos permita conocer esto. Y Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que Pablo aquí estaba diciendo, mi interés por este mundo y lo que el mundo piense ha muerto, ha sido crucificado. A él no le interesaba nada. Lo único que quería era gloriarse, ¿no?, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y conocerlo solo a Él, a Cristo crucificado, decía. Además, él sabía que su ciudadanía estaba en los cielos y su ciudadanía no estaba aquí en este mundo. Eh, el cristianismo actual, occidental, nos está llevando a una realidad falsa, llamémoslo engañosa, de hacernos creer que ser cristiano es algo normal, totalmente seguro. mm, y a lo mejor están oyendo esto, hasta puede molestar un poquito, pero es que es así. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23 dice, Primera de Corintios 1 23, pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Y cómo lo predicaban? Y sigue Pablo y dice, a Cristo crucificado. Esto es para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, si le vamos a predicar a la gente y le decimos que todo su mundo va a llegar a su propio fin una vez que toquen la cruz, eso es locura, es tropezadero. Eso es locura para ellos, eso no lo entienden. La mente natural no entiende eso. Pero es que Dios presenta a su propio Hijo como una piedra de tropiezo para el mundo. Pero esto lo vamos a ver en una segunda parte. Pero Dios presenta a su Hijo como una piedra de tropiezo para el mundo. Así que mm, si predicamos diciendo Dios te ama, ¿no? Y es verdad que Dios nos ama, sí es verdad, pero no es toda la verdad, porque no estamos explicando en qué consiste el amor de Dios. Ah.
Porque si Cristo no es en nosotros esa piedra que desecharon los edificadores, ¿no? Si no es la que ahora vino a ser la piedra angular de un edificio, ¿no? De una edificación que está haciendo Dios, un edificio divino, que es la iglesia. Si no conocemos eso o si no predicamos eso, estamos comunicando otro tipo de evangelio. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? Miren, hermano, en que siendo nosotros abominación a Dios, en que tinieblas, en que siendo enemistad con Dios, en que siendo todo lo que Dios aborrece, todo, nosotros como pecadores, como sustancia de pecado, Dios hizo a su propio Hijo pecado para redimirnos. No lo hizo pecador, sino lo hizo pecado a su propio Hijo ocupando nuestro lugar. En eso consiste el amor de Dios. El Padre puso a su Hijo en la cruz y totalmente aplastado allí en esa cruz, sujetándolo a padecimientos. Eso es el Evangelio, ¿no? Dios lo quiso hacer así. Ese Cristo crucificado, ¿no? Para que veamos el fruto de la aflicción de su alma y vernos a nosotros redimidos. Y también para que Él vea o se convierta, no sé cómo decirlo, en un deleite o en un gozo, ¿no? Porque Él cumplió, ¿no? Lo que iba a hacer. Y por otro lado, Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije, no, esto decía Pablo, os dije muchas veces, y aún ahora se lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Así que Pablo está diciendo que andan por ahí muchos, y dice, y lo dije muchas veces, y ahora lo estaba diciendo llorando, que, que hay enemigos de la cruz de Cristo. Quiere decir que predican un evangelio sin cruz, y eso es lo que ahora está pasando. Se predica un evangelio y no se predica a este Cristo crucificado. O sea que ahora como que mantenemos cierta distancia de la cruz, ¿no? Mantenemos cierta distancia, estamos al lado de la cruz, pero a una distancia segura. Nos mantenemos seguros, ¿no? de la cruz, mantenemos a una distancia segura. De manera que la cruz no nos toca, la cruz no nos está tocando. Pero Pablo continuaba y decía que el fin de estas personas, ¿no? Sería de perdición, porque solo piensan en lo terrenal. Pablo continuaba diciendo eso. Así que este evangelio actual anula totalmente la gracia de Dios, la obra completa. Imagínense, cuando se predica pensando solo en lo terrenal, anula la obra completa de Cristo en la cruz y su sacrificio, lo está anulando porque solo se piensa en eso, en lo terrenal. Y solo se dice, simplemente se está diciendo, Dios te ama. Así que, ah, entonces, decimos también, no, Dios te ama y agregamos encima, Dios te ama tal como eres. Decimos eso también, ¿no? Te ama tal como eres, tal como eres. Así que parece como que le estamos diciendo a las personas, Dios te ama y tú no tienes que cambiar nada de ti. O sea, lo estamos engañando. ¿M? Compartimos ese evangelio diferente, de verdad. Y en ese evangelio Cristo no está. Estamos engañando. Imagínense, ahora pongo un ejemplo gráfico. Imagínense que una chica va al médico porque tiene un trastorno gravísimo de anorexia, ¿no? Y tiene un peso extremo de 30 kilos.
o es un estado crítico, ¿no? Totalmente delgada, se le notan los huesos, su vida está en juego, pero ella, como tiene este trastorno de anorexia, se percibe como una mujer de 100 kilos. Imagínense, esa persona con 30 kilos, delgada, esquelética, pero se percibe como una mujer de 100 kilos, ¿no? El médico, su deber es hacerle ver la realidad para salvarle la vida, ¿no? O le dice, o hace esto, o le dice que la ama y no quiere frustrarla, verla sufrir, hacerla sentir mal, y o toma una opción, pero toma la segunda, ¿no? En vez de tomar la primera opción y hacerle ver la realidad. Y le da una dieta para que baje de peso esos supuestos 100 kilos que ella se imagina, ¿no? Entonces, la está engañando, no le está haciendo ver la realidad. Y la cruz es la única manera por la cual Dios nos trae al terreno correcto y nos muestra con la cruz cuál es el remedio que Dios utilizó para entender la gravedad de nuestra situación. La cruz es lo que nos dice a nosotros que el remedio es la muerte para que podamos experimentar la resurrección y la vida en Cristo Jesús. Ese fue el remedio que Dios proveyó y fue matar a su propio hijo, entregándolo voluntariamente, ponerlo en esa cruz y ahí lo- prácticamente lo entregó, por eso digo lo mató, lo puso, pero lo entregó voluntariamente, ¿no? Entonces esto nos permite entender el diagnóstico, el verdadero problema en el cual estamos, no solamente en un síntoma, sino en el origen de la enfermedad para poder tratarla correctamente. ¿M? Si no vemos el origen de la enfermedad y solo tratamos un síntoma, es como poner un parchecito, una tirita, y eso no sirve de nada, no sirve de nada. Y el origen de la enfermedad es que estamos muertos y el Evangelio no viene para mejorar la vida nuestra, como le pasaba a estos apóstoles. No mejoró su vida, sino el Evangelio viene para resucitar muertos, para darnos vida eterna. Resucitar muertos a una vida eterna, una vida perdurable y no temporal. Entonces la mentira, ese evangelio mentiroso se está disfrazando de verdad. Pero Dios, gracias a Dios, nos está devolviendo a la verdadera noticia. Nos está devolviendo. Y, y la verdad, que es Cristo, vino a salvarnos de la mentira, del pecado y de la muerte. Así que, hermanos, es peligroso, es muy peligroso ser seducidos por soluciones temporales. Y pareciera ser que si el Evangelio no viene para resolver los asuntos inmediatos, asuntos terrenales o temporales de nuestra vida, podemos pensar que no sirve para nada. ¿M? Entonces seguimos y seguimos sintiéndonos seducidos por seguir queriendo abordar un evangelio que solucione estos problemas inmediatos. Queremos rapidez. Y eso es una verdadera tragedia. Hacer hincapié en las preocupaciones sociales es una tragedia total. Y si hacemos hincapié en esto, en las preocupaciones sociales y temporales, no se entiende, no se entiende que la única solución que Dios proveyó no está
aquí, en el ámbito terreno, está en el ámbito espiritual y eterno, no en lo terrenal. En lo terrenal Dios no pone la solución, sino en lo espiritual, vida eterna, eternidad. Imagínense que hay un caos total en el mundo se derrumba totalmente, Chile, Argentina, España, todo, ya está pasando, ¿no? Poco a poco. Y entonces el mundo comienza a abrazar roles totalmente opuestos a lo que Dios dice, ¿no? Imagínense eso. Y de verdad que eso ya está pasando. El mundo está abrazando cosas totalmente opuestas a Dios. Y comienza una total persecución. Somos perseguidos, somos maltratados, vamos a prisión, nos someten a martirio. ¿Y cuál es la verdadera tragedia de esto? Que nos martiricen, que nos encarcelen. ¿Mm? ¿Eso es una tragedia? No. La verdadera tragedia es que no se haya logrado formar en nosotros hijos verdaderos que puedan cantar, levantar los brazos y gozarse en medio de las tribulaciones. ¿Mm? Esa es la verdadera tragedia, que no tengamos esa formación. Eso es la verdadera tragedia de un cristiano. ¿Mm? Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de otros bienes sufristeis con gozo. El despojo de vuestros bienes sufristeis como con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta es la iglesia. Y las soluciones que Dios está nombrando aquí y que Dios proveyó no son de este mundo, no son. Porque nosotros no pertenecemos a este mundo, aunque estamos aquí, no pertenecemos a este mundo. La iglesia es espiritual, somos un cuerpo espiritual, Cristo, somos uno. Y las soluciones que Dios está proveyendo son espirituales y no terrenales. Entonces lo puedo explicar un poquito más para que se entienda. Lo que Dios está diciendo es que nosotros vamos a recibir el odio, vamos a recibir injuria, injusticia, a causa de Cristo, exclusión, ¿eh? Nos van a excluir, a echar fuera por causa de Cristo. Sin embargo, Lucas 6:22 y 23 dice esto, ¿no? El 23 dice, gozaos en aquel día, gozaos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Mm? Así que este evangelio moderno, este evangelio social o diferente, choca totalmente, se estrella contra la cruz de Cristo, no tiene nada que hacer, no tiene nada que ver contra la verdad, es totalmente diferente. Y es imposible juntar o mezclar, es imposible, es imposible. Igual que Cristo desplaza, ¿no? A un lado a Adán, o Adán desplaza a Cristo, ellos no pueden estar juntos, ¿no? Es lo mismo, un evangelio desplaza a otro, no pueden ser mezclados. Así que si abrazamos la cruz, eso implica dejar nuestra vida atrás, crucificada y sepultada, cuando la obra de Cristo opera en nosotros. Nosotros fuimos crucificados, muertos, sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Y esta es la realidad del Evangelio, esta es la iglesia que Dios ve. Y igual también como la luz y las tinieblas, ¿no? No puede haber unión. No puede haber unión entre la luz y las tinieblas, imposible. Como Adán y Cristo, no se pueden mezclar.
es este evangelio verdadero no admite mezclas. Si queremos conocer a uno, eso va a desplazar al otro, lo va a desplazar. Así que no podemos pensar, siendo un pueblo espiritual y donde Dios gobierna a ese pueblo espiritual, no podemos pensar que Él vino para resolver todos nuestros asuntos temporales y terrenales. No podemos pensar eso. Pero también hay que decir que todo lo que Dios hace sobrenaturalmente, lo podemos llamar cada milagro que hace, estaba bajo su gobierno, que es un gobierno espiritual. Y ahora lo voy a explicar, que no es lo mismo sobrenatural que espiritual. No es lo mismo. Ahora lo vamos a ver y entender. Porque cada milagro, cada milagro que toca nuestra vida terrenal, es por medio de una intervención que sobrenatural. ¿Y para qué? Esto es por algo, es por algo. Es porque Dios intenta llevarnos a su ámbito, que es espiritual, a través de un milagro. Un milagro es sobrenatural, ¿no? Pero lo espiritual es totalmente superior que una pequeña muestra de algo sobrenatural. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar, a su ámbito espiritual. Y ahí es donde Dios todo lo ha provisto. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que cuando nuestra alma toca la cruz, nuestra vida terrenal, todo, todo llega a un fin, llega a un fin. Y comenzamos una nueva vida. ¿Con qué? Con solamente con Cristo, solamente con Cristo, solamente con Él. Y con Él, dice la Escritura que con Él no nos falta nada, no nos falta nada. En Cristo dice que todo fue provisto, ¿no? Y con Él debemos de empezar a experimentar una vida. El hermano Rubí volvió. Una vida de plenitud, una vida, y ahí es donde se puede entender y explica ese gozo del que habla la Biblia, ese gozo. Si entendemos esto, ¿no? En esa plenitud en Cristo y que en Cristo estamos completos. Y Dios nos está diciendo, exprese, ¿no? Aquello que ya os ha sido concedido. Tenemos que expresar lo que ya nos ha sido concedido. La Escritura dice, regocíjense, decía Pablo. Y otra vez os digo, regocíjense, decía, ¿no? Decía eso. ¿Y cuándo nos tenemos que regocijar? Siempre, y también decía, está siempre, siempre gozosos. ¿En qué momento? En todo momento y en todo, pase lo que pase. ¿Eh? Porque la vida que Dios nos da es espiritual. ¿Mm? Ahora, otro gráfico. Imagínense en un lugar donde hay todo, donde está todo. Pero en este lugar hablamos de una persona, ¿no? Que es Cristo. Y ahora un hombre destituido, está fuera de este lugar. Y fuera de este lugar no tiene nada. Así que Dios va a este hombre que está fuera, a este hombre destituido, y le provee de algo, de una pequeña muestra de algo, una pequeñita muestra de algo de este lugar. Yo te estoy enseñando, Dios dice, te estoy enseñando una pequeña muestra del lugar donde está todo, que es completo, que está dentro, ¿no? de este mundo, de este lugar.
de Dios. Mm, entonces, este hombre que está fuera, destituido, que está en un ámbito natural, Dios está obrando sobrenaturalmente para llevar al hombre destituido, ¿dónde? A su terreno, al ámbito espiritual. Y ahí es donde está todo. Ahí es donde no falta nada. Pero el hombre, ¿qué pasa? Que se quedó enamorado de la obra pequeñita, muestrita sobrenatural, del milagro. Entonces se está perdiendo un ámbito infinitamente superior, que es el espiritual, que es estar en Dios. En Dios está todo. Y ahí Dios no provee de gotas, no tiene cuenta gotas, no, no, no. Pero presentamos a Dios de una manera donde la gente viene a pedir limosna, moneditas. Necesito que oren por mí, por esto, por aquello, oren por mí, porque no entiende que Dios vino a llevarnos donde todo ya fue provisto, donde todo ya fue provisto. Ese es su terreno. Así que este evangelio adulterado, corrompido, cuando se comparte ese evangelio de tantos milagros, ¿sabe quién está haciendo una fiesta? El diablo. ¿Y dónde? En las tinieblas, ahí, en las tinieblas totalmente festejando, ¿no? Que se comparta este evangelio falso. Porque no podemos ver la verdadera respuesta que Dios está dando, que Dios concede, ¿no? Y que nos está proveyendo a nosotros, pero no podemos verlo. Ahora, si es verdad, una cosa, mira, si Dios nos sana hoy, pero mañana podemos estar de nuevo enfermos. ¿M? Dios es verdad que hoy nos puede dar de comer, pero sí es cierto también que mañana vamos a volver a pasar hambre. ¿M? Y hasta incluso Dios nos puede haber resucitado, me puede haber resucitado de un coma, no sé, pero mañana me voy a morir. ¿Por qué? Porque estas intervenciones sobrenaturales de Dios no son para siempre, son para llevarnos a su ámbito. Las intervenciones sobrenaturales de Dios es para que veamos lo que Él nos está dando. Y lo sobrenatural es temporal, termina, tiene caducidad. Tiene caducidad, es importante entender. Ah, Pero, pero nosotros, la iglesia, Dios nos pone en el Hijo, nos pone en Él, y la iglesia es espiritual. Y ahí es donde ahí es donde Dios nos quiere conducir. Ahí es donde Dios nos quiere conducir a ese ámbito y no que estemos aquí terrenalmente y siempre pidiendo cosas sobrenaturales. Y esas cosas son temporales. ¿Entiendes? Me duele la cabeza, oren por mí, me puedo sanar, y hasta por aquí por Zoom, por Zoom. Hemos visto esas cosas, pero mañana me puede doler otra vez, son temporales. Eh, así que, hermano, podemos seguir mendigando, mendigando. Podemos estar en la puerta de un templo pidiendo limosna cuando estamos y somos parte del verdadero templo, de la verdadera casa, donde todo ya ha sido provisto en Cristo. Todo. Dios de verdad, hermano, nos tiene que quitar el velo, ese velo, para que nos expresemos totalmente plenos, sabiendo ya lo que nos ha sido concedido y hacerlo tangible. Tenemos que traer esa realidad aquí, a nuestra vida, a lo temporal, para que el mundo lo vea y lo crea. Esta obra que somos en el Hijo, somos uno, dice el Señor, cuando seamos uno,
el mundo va a creer que esta es la verdad. El mundo va a creer que esta es la verdad. Este es el verdadero evangelio. Así que estamos en Cristo, hermanos, y nuestro periodo ya no es transitorio, ya es eterno, ya nos da eternidad. Estamos en el Hijo y nuestra naturaleza es eterna, donde todo ya fue provisto. ¿Y provisto para qué? Y solo para una cosa, que es eso es lo que verdaderamente Dios ve, ese bien supremo que Él ve, que es su propósito. Y solo para una cosa, este propósito, y solo tiene un fin, aparte de que es nuestro propio bien, nuestro supremo bien, porque es todo lo que el hombre necesita, todo lo que el hombre necesita para estar en esa plenitud, todo eso está en Cristo. Y debemos de saber que eso, que ya todo nos fue concedido. Nosotros fuimos creados para ser devueltos a ese diseño original y para hacer unas obras que ya Dios preparó de antemano. Y para ir terminando, hermanos, vamos a ir a Juan capítulo 5, ¿no? Y ahí dice que Jesús subió a Jerusalén porque había una fiesta de los judíos y cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Y ahí, esto es importante, retenerlo, dice, y ahí yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí dice que había un hombre que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, 38 años enfermo. Y dice, fíjense hermano, esto tan importante. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo, ¿eh? Y supo, ¿qué quiere decir esto? Jesús supo. Entonces, hermanos, ¿qué creen? ¿Creen acaso que Dios no sé nuestras necesidades temporales? ¿Eh? ¿Que acaso creen que Jesús, que Dios no está atento a todas nuestras necesidades? ¿Acaso creen eso, hermano? Yo no estoy diciendo eso. No lo estoy diciendo. El Señor lo vio y supo que llevaba mucho tiempo en esa condición. Y ahora apunten, por favor, anoten el Salmo 139 versículos del 2 al 4. Y yo extraigo de ahí el texto que dice, has entendido de lejos mis pensamientos, has entendido de lejos mis pensamientos. Y más adelante dice, y antes de que salgan las palabras de mi boca también las conoces. ¿Mm? ¿Creen acaso que Dios no conoce todas nuestras necesidades? Absolutamente todas, hermano. Absolutamente todas. Mm. Dios conoce todos nuestros problemas y todos nuestros asuntos, todos, antes de que se lo digamos, antes de que se lo pidamos. ¿Mm? Y, y importante, importante entender, Jesús fue al estanque y no fue al contrario. Nadie vino a Jesús. El estanque no fue a Jesús, sino Jesús fue al estanque, fue Él al estanque. Así que Jesús sabe en todo momento lo que hace, en todo momento, y sabe por qué lo hace. Y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y ahora el enfermo se pone a explicarle, no, porque no pude ser sano.
Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Este hombre decía, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, empezó a contarle sus penas. Y bueno, intento que yo voy, otro descienda antes que yo. Y esa es nuestra condición, esa es nuestra condición. Nosotros hacemos eso. ¿Eh? Eh, pero lo bueno es que Jesús no explicó absolutamente nada, nada. Este hombre le está dando sus cosas y Jesús no le explicó absolutamente nada, sino que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él no le explicó cosas que nosotros sí hacemos. ¿M? Queremos ser los sabios y entendidos cuando alguien se nos pone por delante y nos cuenta sus cosas. Y hay tres respuestas que solemos dar. Tres. Lo he oído tantas veces y decimos, cuando nos cuentan, ¿no? Una persona que tiene su aflicción del alma y solemos decir, ah, no, lo que te pasa a ti, tú lo que tienes es un pecado generacional. Tú lo que tienes es un pecado generacional. Tienes que romper cadenas. En el nombre de Cristo Jesús. Romper cadenas. Otros dicen, no, tú lo que tienes es un espíritu. Tú estás endemoniado, tú tienes un espíritu. Uno no, tienes siete. Siete espíritus. Y también está el que dice que lo que tienes es falta de perdón. Tienes que perdonar porque vas a sanar todas tus heridas. ¿Eh? Tres respuestas básicas que lo único que podemos hacer es hacer sentir peor a la otra persona, porque Jesús no estaba dándole explicaciones a nadie de nada, sino dijo, levántate, toma tu camilla y vete, hermano. Y Jesús le dio a este hombre un regalito, le dio un, un souvenir. ¿Eh? ¿Para qué? Para que conozca algo, para que conozca lo eterno. Pero este hombre dice, no, más adelante cuenta que se fue, los judíos lo estaban interrogando y más tarde Jesús de nuevo lo halló en el templo. Jesús le dice, mira, has sido sanado. ¿Mm? Se lo dice así, se lo dice tal cual, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús lo sanó, sabía perfectamente que esa sanidad era temporal y se encontró de nuevo con él para decirle, no peques más, te he sanado, pero, pero con esa sanación quiero que entiendas que yo lo que he venido es a trasladarte a un ámbito superior con esta sanidad, trasladado de muerte a vida. ¿Entienden, hermano? Una vida espiritual, una vida eterna. Entonces, el propósito principal y fundamental de Jesús no son las sanidades, sino que a través de la sanidad devolvernos a lo que perdimos. ¿Qué perdimos? La presencia del Padre. La perdimos. Él viene para eso. Para eso nos enseña las sanidades. ¿Eh? Entonces, no entendemos esto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué quedamos tan cautivados por algo tan intrascendente? ¿Por qué, me pregunto yo? ¿Por qué? ¿Por qué? En el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, Juan 5 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, dice Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Jesús decía, no te he sanado para que te levantes
a resurrección de condenación o de juicio, sino de vida. Para eso te sané. Así que si nos quedamos enganchados en eso, por llamarlo de alguna forma, eventos temporales, en los milagros, en las sanidades, estamos perdiendo de vista a Cristo. Estamos perdiendo al que hace los milagros. Y ahora, un detallito importante. Antes lo recalqué. Jesús, ¿a cuántos sanó? Ahí en este estanque. ¿A cuántos? Ahí dice que yacía una multitud. Yacía una multitud. No sé cuántos habría cientos. Sí, hermano Luis Alberto, sí. Sanó solo a uno. Sanó a quien él quiso. ¿Para qué? Pues para su propósito. Sanó solo a uno. ¿Mm? Y recuerdo ahora también cuando Jesús sanó a a la suegra de Pedro. Antes había estado sanando a multitud de personas. ¿Mm? Sanó a la suegra de Pedro, y la suegra de Pedro se levantó y lo sirvió. Jesús se fue a orar y más tarde vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, hay un montón de personas ahí esperándote de nuevo, hay otra gran multitud. Y Jesús estaba orando al Padre. ¿Y qué le dijo? Jesús no dijo, vale, venga, vamos a sanar otra vez. Dijo, no, no, vamos a ir a tal sitio que tengo que predicar la palabra. ¿Mm? Jesús solo obedecía al Padre. ¿Mm? Y si dentro de esa obediencia tenía que estar sanando, sanaba, si no, no. Romanos 8, 22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no ella, y ahora dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que aquí está diciendo que tan creación, ¿no? Como nosotros los creyentes, que ya, y aún teniendo el Espíritu Santo, hermanos, sufrimos, sufrimos, es inevitable, gemimos, dice, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Así que si Dios se propone hacer milagros, y claro que lo seguirá haciendo y lo vamos a seguir viendo como hemos visto tanto, lo va a hacer, pero debemos de tratar de comprender la obra de Cristo a nuestro favor y quienes somos nosotros en Él y Él en nosotros. Debemos de comprender eso. Así que la regla principal no son las sanidades, los milagros, sino eso es la excepción. Dios lo que quiere es conducir de nuevo a Él para formar un pueblo santo, espiritual, totalmente pleno y satisfecho en Él. Y para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. Somos llamados a ser santos, llamados a ser salvos en Cristo Jesús. Y nuestra sanidad no es temporal. Nuestra sanidad no es temporal, sino es eterna. Porque Él comenzó una obra en nosotros que la perfeccionará. Así que, de verdad, hermano, yo ruego a Dios que nos siga permitiendo conocer o ver el verdadero evangelio que es Cristo, ese Cristo crucificado, y entender que la cruz es la única forma, la única de cruzar de muerte a vida, de tinieblas a luz, porque sin cruz no hay vida. Así que hermanos, gracias hermanos, los bendigo, espero y deseo hermanos que Dios hoy
haya hecho algo hermoso y extraordinario en nuestras vidas, hermano, que nos haya dado un poquito más de entendimiento de la obra de este Cristo crucificado, hermano. Así que gracias, hermano, y abrazo. Amén.